Vamos a comenzar con la última parte de la primera sección de la materia, que es Psicología y Comportamiento del Consumidor, donde venimos viendo con la importancia que se le da en el marketing a analizar el comportamiento de los consumidores, el por qué se toma herramientas de la psicología para tratar de predecir cómo se van a comportar estos en el mercado. Si bien es prácticamente imposible determinar cómo se va a comportar cada individuo, vamos a ver tres grandes grupos cuyos comportamientos, manera de decidir, pueden agruparse en tres distintas secciones. Para comenzar, el primero es el obsesivo. El obsesivo es una persona que toma decisiones exclusivamente racionales, es una persona que requiere mucha información y necesita estar enterado de todas las alternativas posibles. Es una persona que suele tener rigidez mental, a la que le cuesta ser espontáneo. ¿Por qué? Porque tiene que tener todo controlado y le cuesta delegar porque no cree que alguien sea capaz de hacerlo con la misma eficiencia y precisión que lo haría él mismo. Como contrapartida a estas personas, a este comportamiento, cuando alguien ha realizado un trabajo de manera profesional y dentro de sus estándares de calidad, es el cliente que más nos va a recomendar y que mejor reconozca nuestros servicios. Por otro lado, también en su búsqueda de información, él cesará de hacerlo cuando considere que tiene la información necesaria. El segundo grupo es el de la personalidad histérica. La personalidad histérica, también llamada personalidad demostrativa, este término histeria procede de la palabra griega histera, que tiene que ver con el útero, la matriz, y el término histrión, que hace referencia a las máscaras de los actores del teatro griego de la antigüedad, que tiene que ver con la teatralidad, el dramatismo con la que suelen comportarse este tipo de personas. Es un sujeto más bien soñador, que se deja llevar por impulsos, a veces las cosas no las analiza con lógica, sino con emociones, con lo placentero. Y puede caer en el error de descuidar aspectos técnicos o prácticos de los productos que adquieren. Hay que tener cuidado con este tipo de cliente porque si bien ante un buen trato suele confundir una relación comercial con una relación de amistad. Por lo tanto, es peligroso porque tenemos que tener absolutamente todo por escrito, porque esta característica hará que sea muy difícil que acepte un no en una negociación. Y ante esta situación puede pasar a defenestrarnos muy rápidamente y desprestigiar nuestro servicio. Le resulta muy fácil idealizar a las personas y suele ser seducida por un buen trato y apariencia principalmente. Luego está la personalidad fóbica, como su nombre lo indica, es la persona a la que le cuesta tomar decisiones ante situaciones en las que otras personas no tendrían miedo. Como consejo, no deben enviarle muchas opciones cuando ustedes buscan una propiedad, sino más bien algo muy acotado a lo que esta persona detalló cuando les hizo la búsqueda. Entonces, como es muy prevenido, tiene la intención de comprar, pero esa precaución hace que vayan paso a paso, muy despacio, que cada decisión sea analizada, pensada, consultada con su círculo de confianza y a veces pierden oportunidades por esperar demasiado. Aquí, con este tipo de clientes, lo importante es realizar un buen seguimiento, manteniendo informado al cliente y mostrar seguridad con respecto a nuestros conocimientos. Hablar con total confianza, con la certeza de lo que estamos diciendo, para infundirle justamente confianza y contrarrestar estos miedos que suelen sufrir estos clientes. ¿Qué motivaciones y necesidades influyen en el proceso de compra?
Philip Kotler, considerado el padre del marketing, que como venimos hablando, el marketing toma herramientas de distintas disciplinas. Philip Kotler, en su caso en particular, un consultor que es especialista en economía, tiene un doctorado en economía, hizo trabajos postdoctorales en matemáticas, principalmente en el área de estadísticas, y tiene un doctorado en ciencias del comportamiento. Todas son herramientas que él utiliza para tratar de determinar cuáles son las motivaciones y qué necesidades influyen en estos procesos de decisión. Primero, él desfila las necesidades, negrita, subrayada, pregunta de examen, como una sensación de carencia de algo. Es un estado fisiológico o psicológico. Fisiológico es algo que podemos sentir que es real, como la sed, el hambre, o psicológico. Y las psicológicas justamente son las más difíciles de determinar porque pueden responder a distintas motivaciones o estímulos. Es importante responder a preguntas de qué compra, quién realiza la compra, por qué, cómo, cuándo lo hace, dónde, cuánta cantidad y cómo es utilizado el producto que han adquirido. Entonces, en este estudio de las necesidades, podemos hablar del señor, no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de él, el señor es Howard Schultz. Howard Schultz es el creador de una marca que estoy seguro que más de uno de ustedes habrán adquirido algunos de sus servicios, conocida como Starbucks. Howard Schultz en 1971, Starbucks, perdón, se funda en 1971 y en ese momento contaba con 6 locales. No era lo que es hoy en día Starbucks, sino que era una simple tienda que vendía café molido y que se entregaba en bolsas de papel para llevar. No se servía ningún tipo de bebida, ni tenía mesas, ni era una confitería como la que conocemos hoy en día. Howard Schultz, que aparece en 1982 en esta tienda, fue contratado como una especie de gerente que se encargaba del manejo de personal, pagarle a proveedores, distribución, etcétera, etcétera. Él, en sus vacaciones en Italia, visitó la ciudad de Milán y estuvo en una elegante y fina cafetería italiana. Quedó enamorado del clima, de la calidad, de todo lo que implicaba vivir la experiencia. Cuando vuelve a su trabajo en Starbucks, habló con sus jefes y les comentó lo interesante y lo exitoso que podría ser imitar el modelo italiano para Estados Unidos. Sus jefes no le prestaron atención y Schultz decide abandonar Starbucks y fundar su propia cafetería que llamó Il Giornale, que por supuesto basó y copió el modelo italiano que había visitado en sus vacaciones. 5 años después, en el año 1987 exactamente, Schultz compra Starbucks, los 6 locales que seguían funcionando, y fusiona ambas empresas, manteniendo el nombre que conocemos hoy en día de Starbucks. Él, en su vida comercial, cree que más allá de la calidad del producto, lo que tenemos que vender es una experiencia. Que el cliente cuando accede, cuando se presenta en nuevos locales, lo que busca es el clima, los aromas, el entorno, el diseño, la iluminación, la música suave, el trato de los empleados. Él dice, por ejemplo, que no son empleados, que son socios y que esos socios lo ayudan a vender esa experiencia que él tanto se preocupa por impartir. Howard Schultz es un estudioso de estas necesidades y tiene un departamento de marketing que, por ejemplo, Beatriz Navarro, la actual directora de marketing de compañía, en su segmentación analiza que el 60% de sus clientes son mujeres, un 40% hombres,
que el rango de edad de sus clientes está comprendido entre los 25 y 40, 25 y 45 años, de nivel clase media o media alta, típicamente urbanos, que gustan de las nuevas tecnologías y que además de disfrutar de la personalización del servicio, están al tanto de las últimas tendencias. Necesidades versus deseos. ¿Es lo mismo una necesidad que un deseo? Es muy común confundir estos dos conceptos, palabras que utilizamos habitualmente y que podríamos utilizar correctamente en oraciones, en el hablar diario, pero si pedimos una definición exacta, ahí es donde podemos hacer agua. Primero principal, es importante diferenciarlas porque eso va a significar el éxito de nuestra campaña de marketing. Saber si nuestro producto está correctamente posicionado, la coherencia de la comunicación, del mensaje, a quién nos queremos dirigir, el grupo objetivo, y principalmente tratar de adelantarnos a cuál va a ser su respuesta, su comportamiento ante los distintos estímulos en busca de satisfacer estos deseos o estas necesidades. Necesidad, deseo y demanda. Tres conceptos que no podemos separar, que no se deben confundir, porque el deseo principalmente va un paso más allá de la necesidad. Esto es cuando un individuo expresa, manifiesta cómo quiere satisfacer una necesidad. La demanda es cuando este deseo, una vez que surge habiendo una necesidad, lo canaliza y toma la decisión concreta de un producto en especial. Entonces, negrita subrayada, el deseo es genérico, deriva en una demanda que es concreta, en base fundamentalmente a estímulos de marketing y la capacidad. Supongamos que mi deseo es alimentarme. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad que es el hambre. El deseo es alimentarme y la demanda va a ser si decido comprar una hamburguesa de una determinada marca o una fruta o otro tipo de alimento. ¿Y en base a qué voy a tomar esa decisión? En base a qué local, qué publicidad me atrae más, qué imágenes causaron una percepción más positiva en mi mente y sobre todo la capacidad. ¿Dispongo del dinero para adquirir aquello que quiero, aquello que deseo? ¿Dispongo de las capacidades técnicas? ¿Puedo querer comprarme un auto para desplazarme, para transportarme? Pero si no tengo el dinero o no tengo el registro de conducir, no podré adquirirlo, por lo menos conducirlo. Entonces, no hay que confundir necesidad, que es, como dijo Philip Kotler, la necesidad, la sensación de carencia de algo. Recordemos que puede ser fisiológico o psicológico, con el deseo, que el deseo es cómo buscamos satisfacer esa necesidad, esa sensación, y finalmente la demanda, que es cómo se manifiesta ese deseo decidiendo ya por una marca o por un producto en especial. ¿Cómo, ¿Por qué es importante estudiar necesidades? Es algo sencillo, yo siento una carencia, algo me falta, tengo hambre, tengo sed, tengo frío, voy a adquirir alimentos, voy a adquirir una bebida o una ropa que me abrigue. Sin embargo, como ya dijimos, según Philip Kotler, esa posibilidad de que sea algo físico o algo psicológico hace que la ramificación de las necesidades y su estudio sea bastante complejo. Para esto, uno de los pensadores, este señor Abraham Maslow, desarrolló lo que hoy en día conocemos como la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas. Este es el nombre de su teoría que comúnmente ustedes lo van a escuchar como la famosa pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, este señor Abraham Maslow, empezó a llevar una crítica a pensadores de esa época, a estudiosos de la mente humana como lo eran Freud y Hull,
Según Maslow, ¿qué decía? Criticaba a Freud diciendo que él solamente describía personas con problemas clínicos, con comportamientos neuróticos, personas que no toleraban la frustración, mientras que como contracara, Hull exclusivamente trataba a pacientes que tenían una situación de falta, de carencia. Entonces Maslow partió de un estudio de las personas sanas. Entonces, en estas personas sanas, él trataba de mostrar en su hipótesis que su motivación era la necesidad y no un problema clínico o un problema de déficit o de falta. Entonces, en esta teoría de las jerarquías humanas, que hoy es una herramienta clásica, también tiene sus detractores, vamos a ver algunas de las críticas que recibe, él dice que hay 5 escalones básicos, únicos, donde están las necesidades fisiológicas, son las que tienen que ver con la supervivencia del individuo, tienen que ver como el alimento, el agua, el aire, la ropa. Entonces, luego de estas siguen las de seguridad. Las de seguridad tienen que ver con las... Con, no es necesario para vivir, pero son diferentes a las fisiológicas, pero necesitan mantener lo ya adquirido. O sea que mantener esta supervivencia en un orden, mantener una casa, un hogar donde vivir, la seguridad personal, el orden, la estabilidad tanto económica como emocional también, el sentirse protegido, coberturas médicas, tener sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, este nivel cumple con el empleo, el sueldo, con la familia, con los sistemas de salud, etcétera, etcétera. En tercer lugar, vamos a encontrar las necesidades de filiación o también conocidas como necesidades sociales. En este escalón, Maslow habla de necesidades como menos básicas y tienen sentido cuando las necesidades anteriores, o sea, las fisiológicas y las de seguridad, están satisfechas. Entonces, estas necesidades aparecen cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y por una programación que venimos de tiempos primitivos, somos seres fundamentalmente sociales, ya que en las épocas primitivas vivir en sociedad implicaba una mayor seguridad para sobrevivir. Entonces esto implica con la amistad, con el deseo de tener una familia, casarse, ser parte de una comunidad o un grupo social. La pertenencia a un grupo más o menos pequeño aporta y ayuda a que el día a día tenga sentido, el contacto personal. Para Maslow, la carencia de este tipo de situaciones puede ser calificada como una necesidad. En un nivel más elevado de la pirámide se encuentra la de reconocimiento. Esto también es conocido como las necesidades de estima. Tiene que ver esto con cómo nos valoramos nosotros mismos y los demás, el resto de la sociedad, este grupo de pertenencia del que hablábamos en el escalón anterior. Tras cubrir los primeros 3 escalones de la pirámide, aparecen las necesidades de reconocimiento. Estas favorecen la autoestima, el reconocimiento a la propia persona, la dignidad y además el logro particular, el respeto de los demás. Y esta persona cuando la satisface se siente valiosa dentro de su grupo de pertenencia. Entonces, como último escalón y uno de los más cuestionados están las necesidades de realización. Este digamos que es el más subjetivo, el más difícil de definir por los estudiosos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con necesidades totalmente internas, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, con algo que es totalmente distinto a cosas que son más medibles. Entonces, las críticas que recibía esta pirámide principalmente tienen que ver con este último nivel que es el más subjetivo. Maslow que dice que para subir en esta pirámide es necesario haber
satisfecho las necesidades de un orden inferior. No se pueden, según él, tener necesidades de filiación si antes no tenemos satisfechas las necesidades de supervivencia, mucho menos de reconocimiento o de realización. Entonces, ¿qué se le critica? Se le critica que son, lo han puesto a prueba esta pirámide y dicen que en realidad se realizó con un grupo de estudio con personas que tenían prácticamente todos los escalones de la pirámide satisfechos. Personas con reconocimiento social, personas con riqueza, con una misión ya cumplida en la vida. Por ejemplo, algunas de las personas a las que investigó fueron Albert Einstein o Eleanor Roosevelt. Además, se dice que la muestra de individuos que él analizó era muy pequeña y por lo tanto en estadística muy poco representativa. Además, él mismo eligió a las personas que consideraba que habían cumplido esto de la realización. Entonces, no, como al ser tan subjetivo, no es lo mismo una persona de Oriente o una de Occidente. Por ejemplo, un monje tibetano puede carecer de necesidades fisiológicas, no comer y beber durante varios días, pero en su meditación, al lograr la trascendencia espiritual, puede sentir que logró la realización espiritual y no le importan los 4 escalones primeros. Sin embargo, esta herramienta se sigue utilizando en marketing porque para muchos productos es importante determinar qué nivel de necesidad satisface el poseer un producto o no. Entonces, de acuerdo al nivel en el que se encuentre la necesidad que satisface el producto, si es una o dos o más escalones, distintos van a ser los medios de comunicación y los mensajes, las comunicaciones que se van a realizar. Una vez dicho esto, podemos pensar cómo se aplica esta teoría de estudio de las necesidades al marketing de un producto o de un servicio. Primero, definir de la manera más clara posible, como lo dije anteriormente, qué necesidad o qué necesidades se satisface con el producto. Segundo, una vez que identificamos esa necesidad central, vamos a pensar si hay más niveles en los que se encuentre el cliente potencial. Y cómo podemos unir estos conceptos para dar un mensaje coherente y siempre pensar en términos de necesidad y no del producto físico como se hacía en antaño. Antes se fabricaba el producto y luego se pensaba en cómo vender, sin tener en cuenta qué necesitaban los clientes potenciales. Y por último, tener una coherencia de principio a fin en toda la campaña del marketing. Desde el momento que pensamos nuestro negocio, trazamos las estrategias y llegamos al punto práctico, al marketing operativo, donde lanzamos el producto y tomamos decisiones con respecto a su comercialización. Un debate que ya tuvimos en clase: ¿las necesidades pueden ser creadas? No hay una respuesta correcta a esta pregunta y hay dos grandes teorías al respecto, y lo que define la respuesta a esta pregunta es cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a transmitir el mensaje, qué tipo de mensaje vamos a lanzar a nuestros clientes. Están los que piensan que sí, que pueden ser creadas, que están basadas en lo que decía Jack Lambin, que decía que el marketing, la crítica más grande que recibía era que era una máquina de crear necesidades, que las personas siempre estaban insatisfechas porque nunca podían lograr un estado de satisfacción completo. Entonces, esta creación de productos, de nuevos servicios, estos estímulos mayormente psicológicos, creaban necesidades constantemente para que la gente gaste más dinero en productos que en realidad no necesita. Entonces, están los que dicen que no pueden ser creadas, principalmente Philip Kotler, que él está totalmente en contra de lo que piensa Lambin
¿Y él qué dice? Él dice, no, señores, las necesidades son inherentes al ser humano, no tienen nada que ver con los estímulos del marketing y en realidad son carencias básicas que tienen las personas y son propias de los seres humanos. Entonces, lo que hace el marketing en sí es satisfacer estas necesidades de una manera que la empresa obtenga ganancia, o sea, que sea rentable. No se trata de crear necesidades, sino de satisfacerlas de la mejor manera. Una persona que pensaba así, por ejemplo, era Steve Jobs cuando afirmó que él iba a diseñar productos que la gente todavía no sabía que iba a necesitar. Si hablamos del teléfono celular, por ejemplo, alguien puede decir, no, fue creado cuando antes en realidad éramos felices y nadie lo necesitaba. Pero los que dicen que no, que es una necesidad básica, la necesidad básica en realidad es la necesidad de comunicarse. Y con un celular pueden hacerlo de una manera más eficiente, más rápida y estar disponible las 24 horas del día. Entonces, en el examen se les va a preguntar y ustedes van a tener que argumentar en favor de las respuestas que ustedes consideren, porque no es el mismo mensaje que van a brindar a sus clientes potenciales aquellos que piensan que sí, que pueden ser creadas, que aquellos que no, que en realidad están satisfaciendo una necesidad anterior. Motivaciones de compra. Hay muchos estudios en los que dicen que las compras se realizan mayormente por impulso y que las empresas aprovechan esta situación, esta característica de las personas, tratando de beneficiarse de este fenómeno psicológico. Entonces, se utilizan, por ejemplo, distintas técnicas, algunas que ya conocemos de manera sobrada, que las hemos visto más de una vez, pero sin embargo aún se siguen utilizando. Por ejemplo, hay marcas y productos aspiracionales. Cuando una persona tiene un producto o servicio que cree que va a satisfacer una necesidad de un nivel más elevado y que esto lo hace diferente a los de la competencia, lo hemos hablado, por ejemplo, el comprar ropa de imitación porque tiene un simple logotipo que es una tirita de plástico pegado con una plancha, sabemos que es una imitación que no es el original y que podemos conseguir un producto de mejor calidad, pero sin un logotipo conocido, sin embargo la gente sigue adquiriendo estos productos de imitación. Entonces, esta marca aspiracional lo que hace, como ya lo dijimos, es satisfacer una necesidad de un nivel más alto que para el que fue creado. Una ropa creada para abrigar, para vestirnos, ese simple logotipo va quizá a ponernos en las necesidades de reconocimiento, de pertenecer o de filiación, pertenecer a determinado grupo socioeconómico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia la filosofía de vida de los compradores potenciales? Cuando, por ejemplo, se producen crisis como las que hemos vivido recientemente, crisis tanto económicas, la cuarentena, crisis climáticas, las personas empiezan a cambiar su enfoque sobre la vida y poner un reordenamiento de sus prioridades. Por ejemplo, muchas marcas se han reposicionado y se han vuelto a sintonizar con este cambio de mentalidad en sus clientes. Por ejemplo, podemos pensar que antiguamente, hace muchos años, yo en mi infancia, veía las publicidades de bebidas gaseosas y mayormente estaban enfocadas en el producto. Mostraban una botella que sudaba porque estaba muy fría, abrían la tapa y se escuchaba un ruido, se veía el gas que saltaba, veíamos y escuchábamos el sonido de esa gaseosa sirviéndola en un vaso y alguien degustándola y disfrutando el placer de sentir su sabor. Eso estaba enfocado netamente en el envase, en el color, en las sensaciones que se provocan al abrir un producto, al satisfacer la sed, disfrutando de algo que es
exquisito. Luego ustedes pueden ver hoy en día que las bebidas gaseosas están más enfocados en las emociones, están enfocados mayormente en situaciones medioambientales, como los productos reciclables, como lo sustentable, tienen que ver con empatizar con catástrofes a lo largo del mundo, problemas climáticos, etcétera, etcétera. Incluso ya las bebidas gaseosas, muchas de ellas, hay una en especial que no importa el idioma en el que esté escrita esa marca, cualquier persona del mundo la puede reconocer inmediatamente. Ahora rápidamente vamos a ver la importancia de los colores en el marketing. En la psicología humana está muy fuertemente impregnada la colorimetría. ¿Por qué? Porque desde tiempos primitivos el hombre reguló su vida por los colores. El día era la seguridad, era el poder salir a alimentarse, a buscar comida, el momento de diversión, de tranquilidad, porque podían ver a los depredadores y protegerse de ellos. En cambio, por la noche significaba peligro, amenaza, la inactividad. Tenían que recurrir cuando no lo tenían, al fuego, a resguardarse en cuevas, el frío. Eso quedó muy fuertemente en nuestra psiquis y los estudiosos han analizado que, por ejemplo, el rojo tiene que ver con la pasión, con el peligro, el poder, el naranja, donde tiene que ver con la energía, la actividad, y así los distintos colores tienen una inmediata significación psicológica. Como dijimos, cuando diseñamos una empresa, un producto o servicio, es importante que todo el mensaje de principio a fin sea coherente, de acuerdo a lo que queremos transmitir, al producto que queremos vender o servicio, la necesidad que deseamos satisfacer tienen que ver con lo que transmitimos, desde el nombre de la empresa, el color que elijamos para el logotipo, la tipografía, cómo nos comunicamos, dónde nos hacemos conocer, etcétera, etcétera. Las palabras, las palabras. Las palabras a veces son conocidas como palabras gatillo que disparan en nuestra psiquis algunas situaciones de confianza, algunas situaciones de querer adquirir el producto y nos ayudan a tomar decisiones. Las más conocidas, por ejemplo, como la palabra auténtico, original, certificado, da la confianza de un organismo que da la certificación famosa de un producto o servicio, garantía, cuando vemos en alguna publicidad, en un portal de compras online, garantía por X cantidad de tiempo. Todo esto es utilizado por las empresas para tratar de provocar, motivar la compra en función del producto que están vendiendo. Mucho tiene que ver también el sentido de la repetición. Tiene que ver que cuando nosotros decidimos una compra en función de algo a lo que ya le dijimos sí, ya decidimos, es mucho más sencillo repetir la decisión en el futuro. A mí en lo particular me gustan mucho más los botines Adidas y me descubro hoy en día, después de muchísimos años, que no voy a ver ni siquiera botines de otras marcas, voy directamente a la casa Adidas y busco entre los modelos que Adidas pone a disposición los botines que quiero comprar. Porque confío en Adidas, porque fue lo que siempre compré, es lo que conozco y siempre me ha dado buenos resultados. El primer número vale su precio en oro, esto es el famoso 9,99, donde el cerebro se concentra en la magnitud, en los enteros y no en los decimales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, no 9,99, pero en números más altos, 5.900, no es lo mismo que 6.000. En nuestra psiquis pareciera que son 1.000 unidades de diferencia, cuando en realidad es muy poco, es muy poco. El sentido de grupo.
Aunque nos cueste reconocerlo, muchas veces estamos encasillados por nosotros mismos dentro de una etiqueta. Entonces, si una persona se considera de un nivel socioeconómico elevado, va a adquirir productos y servicios que estén de acuerdo. Recuerdan cuando vimos la teoría del yo, que realizamos compras o acciones que refuerzan u ocultan alguna característica de nuestra personalidad, porque va de acuerdo a lo que pensamos sobre nosotros mismos, lo que queremos ser o lo que creemos que los demás piensan de nosotros. La teoría de la persuasión. Es tan sencillo con todo lo que estamos viendo las necesidades, analizando los comportamientos, rasgos de la personalidad. Faltaría la última parte, que es cómo persuadimos, cómo ponemos en la cabeza de nuestros clientes esta idea, esta percepción sobre adquirir nuestro producto o servicio. Una de las teorías utilizadas de la persuasión tiene que ver con la capacidad de seducir, de fascinar, de causar una impresión en la percepción de otras personas. Si buscamos la definición en la Real Academia Española y hablamos de psicoterapia, ¿qué dice cuando hablamos de psicoterapia? Que es el tratamiento de las enfermedades, especialmente las nerviosas, por medio de la sugestión o la persuasión, o utilizando otros procedimientos psicológicos para su tratamiento. Entonces, la sugestión o la persuasión, si tiene tanto poder para curar problemas clínicos del pensamiento, los especialistas de marketing lo han visto como una herramienta muy poderosa para utilizar para aumentar su rentabilidad. Primero tenemos que definir dos términos que son muy distintos. Convencer y persuadir suelen utilizarse como sinónimos, pero tienen una gran diferencia. Primero, convencer o persuadir tiene que ver con la forma en la que hacen que una persona haga algo que no tenía decidido a un inicio. Primero, convencer tiene que ver con la lógica y lo intelectual. Entonces, la persona que quiere convencer, o la empresa, se dirige a la inteligencia, al razonamiento. Entonces, es tratar de que una persona realice una acción, que actúe, piense o tome decisiones que no tenían decidido inicialmente. Por el contrario, persuadir es similar, pero apunta al ámbito de las emociones, se dirige a los sentimientos y trata de conmover el corazón más que la razón. En esta persuasión, ya sea uno u otro método por medios lógicos o medios emotivos, emocionales, se utilizan algunas estrategias. Primero, la reciprocidad. La reciprocidad tiene que ver con todas son basadas en características humanas. Esta programación que tenemos de tiempos primitivos es cuando una regla poderosa de la conducta humana que nos obliga a dar de vuelta algo que hemos recibido. Si alguien nos da una ayuda, cuando esa persona tenga algún problema, nosotros vamos a tratar de devolverle el favor. Si alguien nos invita a comer, cuando podamos, vamos a sentir esa necesidad de devolver el favor. El compromiso y la consistencia. Compromiso y consistencia tienen que ver que cuando tenemos un deseo muy marcado de comportarnos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestra percepción de nosotros mismos. Se hizo un experimento social en una playa donde una persona dejaba sus pertenencias y nada le decía a las personas que lo rodeaban. Un actor se acercaba, robaba estas pertenencias sin ningún tipo de pudor y se alejaba. Vieron cómo muy poca cantidad de personas se animaban a interferir y detener al ladrón. En cambio, cuando la persona le pedía a viva voz, decía, por favor, ¿me cuidan mis pertenencias?
veían que la cantidad de personas que intervenían aumentaba drásticamente. Entonces, este compromiso puede adecuarse y ser consistente si es público, si es activo, o sea que es libre, sin presiones, y en base a estas situaciones tendrá aún más poder, más fuerza. La aprobación social. Somos tremendamente influenciados por la aprobación social. Lo que otras personas piensan de nosotros por la aprobación. Nuestros actos en público están marcados fuertemente por la aprobación del resto, salvo casos excepcionales, por supuesto, siempre hay una excepción a la regla. Entonces, esta poderosa fuerza hace que modifiquemos comportamientos y si, más aún si la persona le da importancia a la opinión de los demás. Entonces, es lo que utilizamos para saber si está correcto. Recuerden que vimos que nuestro comportamiento está marcado por nuestras enseñanzas desde la familia inicialmente, la escuela, las amistades, lugar de trabajo, por los medios de comunicación. Entonces, la aprobación social es mucho más fuerte cuando los números se incrementan. Deben haber escuchado seguramente un estudio que se realiza sobre la psicología de masas. ¿Por qué personas que son tranquilas, amables, en un grupo pueden actuar de manera totalmente violenta y descontrolada? Todo porque, o en la histeria, por ejemplo, de un recital de música. El ponerse a llorar, a gritar de manera histérica, porque es una histeria colectiva. La empatía. Muchas veces se dice que se suelen hacer negocios con personas que conocemos, que confiamos y que nos caen bien. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? No tiene que ver solo con el atractivo físico, sino también con la apariencia, la familiaridad, una similitud de nivel socioeconómico o cultural y porque tenemos simpatía por las personas que se parecen a nosotros porque presentimos que nos pueden entender mejor. Además de los cumplidos, las personas que nos halagan de manera que no sea evidente, también tienen que ver con la empatía. El principio de autoridad. Esto está explicado por cómo las personas van a querer seguir consejos de aquellos que son percibidos como expertos. Siempre les digo la importancia de tener conocimientos no solo técnicos, la obligación de conocer las leyes de manera puntillosa, cuestiones técnicas, incluso habilidades sociales. Estas habilidades van a hacer que sean ustedes percibidos como expertos en el rubro inmobiliario y que sus clientes sientan mayor facilidad para realizar negocios con ustedes. El principio de la escasez. Siguiendo con esta programación primitiva, la escasez en tiempos primitivos tenía que ver con la supervivencia, lo mismo que la aprobación social. Un ser humano que quedaba fuera de un grupo social comprometía seriamente su supervivencia. Lo mismo la escasez. La falta de alimentos, la falta de animales para cazar, la falta de agua o de refugio significaba dificultades para sobrevivir. Por eso van a ver habitualmente lugares donde dicen últimas unidades. Esto es utilizado mucho por las aerolíneas cuando, a pesar de que es mentira, ponen como ocupados asientos para cuando ven que alguien está navegando buscando un viaje a cierto destino, cambian la disponibilidad de los asientos de manera automática, con inteligencia artificial. Por eso siempre se les recomienda, cuando busquen vuelos en una aerolínea, lo hagan por internet, que lo hagan desde distintas conexiones IP o utilizando una VPN, es un término técnico, una red privada virtual, para que no puedan detectar que son ustedes la misma persona que está buscando un destino. Y el principio de la reafirmación. Entonces, siempre que consigamos un sí, será mucho más fácil conseguir el segundo. Hay técnicas de venta, por ejemplo, si alguna vez pueden ir o fueron a los tiempos compartidos, algo que ya quedó bastante en desuso. La verdad que yo he ido a varios y he visto lo sorprendente que es escuchar a esos vendedores que están
ampliamente entrenados en habilidades de oratoria. Hacen preguntas a las que nunca la respuesta va a ser que no. El objetivo de esto es el principio de la reafirmación, porque una vez que obtienen varios sí, es mucho más sencillo continuar obteniendo esta respuesta positiva. Persuasión, publicidad y propaganda. Como dijimos, la persuasión es una herramienta, persuasión que se utiliza, puede ser mediante medios con una modalidad que recurra a la lógica y el razonamiento o a las emociones, y puede ser utilizada en publicidad o propaganda, que como vamos a ver no es lo mismo. Primero, la publicidad son acciones que alguien realiza, una empresa o una persona, para tratar de darse a conocer con objetivos comerciales para tratar de vender más y mejor, para obtener una rentabilidad a cambio, para fidelizar clientes, para hacerse conocidos y posicionarse en un mercado. La propaganda, como tantas veces se le llama erróneamente a las publicidades en televisión o a los carteles, en realidad lo que busca es propagar, viene del verbo propagar, propagar una información. Por eso propaga mensajes que van a apuntar directamente a un sistema de valores, de creencias, y tienen que ver con la política, la religión, con cuestiones educativas e incluso informativas. Cuando se hacía una campaña de vacunación, en realidad lo que se estaba propagando era la información de por qué se vacunaba y lo que podía producir el no darse la vacuna. Y con esto, estimados, terminamos el tema del día. Muchas gracias por su atención.